Hubo una civilización que inventó la democracia, la filosofía, el teatro y los Juegos Olímpicos. Una civilización que produjo a Platón, a Aristóteles, a Sócrates. Una civilización tan brillante que todavía hoy estudiamos sus ideas en las universidades. Y un día desapareció. No la destruyó un pueblo bárbaro. No la borró una catástrofe natural. La conquistó un ejército que en lugar de quemar sus libros, los copió. Que en lugar de destruir sus templos, los imitó. Que en lugar de matar a sus filósofos, los contrató. ¿Cómo consigues conquistar a la civilización más avanzada del mundo y hacer que el mundo entero piense que fuiste tú el civilizado? Eso es exactamente lo que hizo Roma. Y esta es esa historia. Cuando piensas en Roma, piensas en columnas, en togas, en gladiadores. Cuando piensas en Grecia, piensas en filósofos, en dioses, en democracia. Lo que nadie te cuenta es que Roma y Grecia son casi la misma cosa. El idioma que hablaban los emperadores romanos cultos era griego. Los dioses romanos son los dioses griegos con otro nombre. La arquitectura romana es arquitectura griega mejorada. Incluso los propios romanos lo sabían. Había un dicho en Roma: Graecia capta ferum victorem cepit. Grecia capturada capturó a su fiero conquistador. Roma conquistó Grecia militarmente. Grecia conquistó Roma culturalmente. Pero para entender cómo pasó esto, tenemos que volver al principio, a un momento en que Roma era un pueblo más y Grecia era el centro del mundo conocido. Para entender esta historia, tienes que imaginarte el Mediterráneo hace 2200 años. En el este, Grecia. O más bien, lo que quedaba de ella. Porque Grecia en ese momento no era un país unido. Era un mosaico de ciudades-estado independientes, cada una con su propio ejército, sus propias leyes, su propio orgullo. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas. Ciudades que llevaban siglos peleando entre ellas. El gran momento de Grecia ya había pasado. Alejandro Magno, el macedonio que había conquistado medio mundo, había muerto apenas 100 años antes. Su imperio se había roto en pedazos. Y los reinos que quedaron, los llamados reinos helenísticos, estaban en guerra constante entre ellos. Grecia estaba agotada. En el oeste, Roma. Roma, en este momento, ya no era la pequeña ciudad del Tíber que había sido siglos atrás. Era una potencia que acababa de ganar algo que nadie esperaba que ganara. Las guerras púnicas contra Cartago, contra Aníbal, el general más brillante de su época. El hombre que cruzó los Alpes con elefantes y estuvo a punto de destruir Roma para siempre. Roma había sobrevivido a lo imposible. Y cuando sobrevives a lo imposible, te sientes invencible. El Senado romano miraba hacia el este, hacia las riquezas de Grecia, hacia las ciudades más ricas del Mediterráneo, y empezaba a hacerse una pregunta muy peligrosa. ¿Por qué no? Pero lo que encontraron al mirar hacia el este fue algo que no esperaban, porque Grecia no estaba sola. Hay un personaje en esta historia que casi nadie recuerda, y sin él, nada de lo que vino después habría ocurrido. Su nombre era Filipo V de Macedonia. Filipo no era griego exactamente, era macedonio, del norte, pero controlaba gran parte de Grecia y tenía ambiciones enormes. Y Filipo cometió el error más grande de su vida. Hizo una alianza con Aníbal. Sí, con el mismo Aníbal que estaba destrozando Roma. Filipo pensó que si Cartago ganaba, él podría expandirse hacia el oeste sin que nadie le molestara. Una apuesta inteligente sobre el papel, pero Roma ganó, y Roma tenía memoria. Cuando el Senado romano terminó con Cartago, lo primero que hizo fue recordar ese pacto. Filipo de Macedonia había apostado por el enemigo, y eso no se olvida. En el año 200 A. Sí, Roma le declaró la guerra. Aquí entra algo fascinante. El Senado romano, para justificar la guerra, usó un argumento que suena muy moderno. Dijeron que iban a liberar a los griegos, a liberarlos del dominio macedonio, a devolverles su libertad. Los griegos, muchos de ellos,
Lo creyeron. Ciudades griegas como Atenas y Pérgamo apoyaron a Roma. Les abrieron las puertas, les dieron información, les ayudaron a moverse por un territorio que Roma no conocía. Y Roma fue directa al corazón del poder macedonio. Lo que ocurrió en el campo de batalla de Cinocéfalas cambió. Era colinas llenas de barro, de irregularidades, de obstáculos. El general romano, Tito Quincio Flaminino, lo sabía. La batalla empieza en la neblina de la mañana. Las dos fuerzas se encuentran casi por accidente. El ala derecha macedoniana avanza y destroza a los romanos. Parece que Filipo va a ganar, pero el ala izquierda macedoniana aún no ha llegado. Están bajando la colina, intentando ponerse en formación. Desordenados, lentos. Un tribuno romano, cuyo nombre la historia no nos da con certeza, toma una decisión en ese momento que no tenía orden de tomar. Coge 20 manípulos, unas 2000 personas, y los lanza directamente contra el flanco expuesto de los macedonios. Por la espalda, la falange no puede girar. Las lanzas de 6 metros son inútiles en combate cerrado. Los macedonios empiezan a caer. En cuestión de minutos, el ejército más temido del mundo conocido se desmorona. Filipo huye. Macedonia pierde 8000 hombres. Roma pierde apenas 700. No es una batalla, es una ejecución. Y aquí viene lo más sorprendente de todo. Lo que Roma hizo después de ganar. Porque nadie lo vio venir. El año 196 A.C. Los Juegos Sísmicos, en Corinto. Un evento panhelénico enorme, como los Juegos Olímpicos pero más político. Miles de griegos de toda la región. Reunidos, el general romano Flaminino se levanta. Un heraldo lee un mensaje del Senado de Roma. El mensaje dice que Roma renuncia a todos los territorios conquistados, que todas las ciudades griegas serán libres, que tendrán sus propias leyes, sus propios gobiernos, sin guarniciones romanas. Libertad total. El silencio dura unos segundos, y después el estadio explota. Los gritos son tan fuertes, según cuentan las fuentes, que los cuervos que sobrevolaban el lugar caen muertos del impacto sonoro. Flaminino es llevado a hombros. Le regalan coronas de oro. Los griegos lo tratan como a un dios liberador. Y aquí está la trampa. Roma no se fue. Técnicamente se fue. Retiró sus legiones. Pero dejó algo mucho más poderoso: la dependencia. Las ciudades griegas, después de siglos de guerras entre ellas, estaban destrozadas económicamente. Roma era la potencia económica del Mediterráneo occidental. El comercio con Roma era vital. Las alianzas con Roma eran ventajosas, y Roma siempre estaba dispuesta a ayudar, a cambio de lealtad. No necesitas ocupar militarmente un territorio si consigues que ese territorio te necesite. Roma inventó lo que hoy llamaríamos geopolítica moderna. El poder blando, la influencia sin presencia. Pero no todo el mundo en Grecia estaba contento. Había un hombre que veía exactamente lo que estaba pasando, y ese hombre iba a intentar hacer lo que nadie había conseguido: unir a los griegos contra Roma. Su nombre era Antíoco el Grande, y lo que hizo fue el mayor error de su vida. Antíoco III era rey del imperio seleucida, el heredero de parte del imperio de Alejandro Magno, un hombre que había reconquistado territorios inmensos en Asia, que se llamaba a sí mismo el Grande, y que tenía un ego proporcional a su ejército. Antíoco pensaba que Roma era soberbia, que los griegos habían sido engañados, y que él era la persona adecuada para demostrarlo. En el año 192 cruzó a Europa con un ejército. Los griegos, que odiaban a Roma, la Liga Etolia principalmente, lo invitaron. Le prometieron que toda Grecia se levantaría con él, que las ciudades abrirían sus puertas, que Roma sería expulsada. No ocurrió nada de eso. La mayoría de las ciudades griegas se quedaron quietas o apoyaron a Roma. Antíoco llegó a Grecia con 10.000 hombres, una fuerza ridícula para lo que pretendía. Roma
respondió con todo. El cónsul Manlio Acilio Glabrión cruzó a Grecia con 4 legiones. Antíoco intentó detenerlos en el único sitio donde un ejército pequeño puede parar a uno grande, las Termópilas. Sí, las mismas Termópilas donde 300 espartanos habían frenado a Persia 3 siglos antes. La historia parecía a punto de repetirse, pero esta vez Roma no era Persia. Un destacamento romano rodeó las montañas, por el mismo camino que los persas habían usado contra los espartanos siglos atrás. Como si la historia estuviera riéndose. El ejército de Antíoco huyó en desbandada. Roma persiguió a Antíoco hasta Asia. La batalla de Magnesia, en el año 190 AC, fue el fin. El ejército más grande del mundo mediterráneo oriental, aplastado. Antíoco firmó la paz más humillante de su vida. Cedió territorios enormes, pagó indemnizaciones astronómicas y entregó rehenes, entre ellos a su propio hijo. Ese hijo se llamaba Antíoco IV, y lo que aprendió en Roma durante años como rehén marcaría el futuro de Oriente Medio. Pero eso es otra historia. Roma había ganado, otra vez, y ahora miraba de nuevo hacia Grecia. Porque algo estaba cambiando. La paciencia de Roma se estaba acabando, y lo que vino después fue brutal. Durante décadas, Roma había jugado al juego de la liberación. Los griegos son libres, Roma es amiga, todo bien, pero la realidad política nunca es tan limpia. Las ciudades griegas seguían peleando entre ellas. La Liga Aquea, que agrupaba a buena parte del Peloponeso, se estaba volviendo cada vez más antirromana. Los discursos contra Roma en las asambleas griegas eran cada vez más frecuentes y más violentos, y Roma estaba harta. En el año 148 a.C., Roma conquistó Macedonia definitivamente. La convirtió en provincia romana. Las ciudades griegas vieron lo que se venía, y algunas decidieron resistir. La Liga Aquea declaró la guerra a Roma. Fue la decisión más valiente y más inútil de la historia antigua. El cónsul Lucio Mumio cruzó a Grecia con un ejército en el año 146 AC, el mismo año en que Roma destruía Cartago, lo que ningún griego habría podido imaginar ni en sus peores pesadillas. Lucio Mumio entró en Corinto. Corinto era una de las ciudades más ricas del mundo, un nodo comercial brutal, donde confluían las rutas marítimas del Mediterráneo. Una ciudad de arte, de cultura, de estatuas que eran las más famosas del mundo antiguo. Mumio la arrasó, mató a los hombres, vendió a las mujeres y los niños como esclavos, saqueó las obras de arte y quemó la ciudad hasta los cimientos. Esa imagen, Corinto ardiendo, fue el mensaje más claro que Roma pudo enviar. Grecia dejó de ser libre ese día. Pero aquí está la ironía más grande de toda esta historia, porque lo que Roma hizo después de destruir Grecia no fue borrarla, fue todo lo contrario. Roma había ganado la guerra, pero Grecia iba a ganar algo mucho más importante. Los romanos cultos aprendían griego. Era el idioma del conocimiento, de la filosofía, de la literatura. No saber griego en Roma era como no saber leer. Los maestros de los hijos de los senadores eran griegos. Los médicos eran griegos. Los arquitectos eran griegos. Las estatuas griegas llenaron Roma. Las que no eran originales eran copias. Miles de copias de esculturas griegas que los romanos encargaban porque querían tener lo de los griegos en sus casas. Los dioses romanos se fusionaron con los griegos. Júpiter se convirtió en Zeus, Marte en Ares, Venus en Afrodita. El panteón romano era, esencialmente, el panteón griego con nombres latinos. La arquitectura de los grandes edificios romanos era arquitectura griega, columnas dóricas, jónicas, corintias. Los romanos las adoptaron, las adaptaron y las llevaron a todo su imperio. Y el propio idioma latino absorbió miles de palabras griegas, que pasaron al español, al francés, al italiano, al inglés. ¿Qué usas tú hoy cuando dices filosofía, democracia, teatro, atletismo, historia?
Todas esas palabras son griegas. Roma construyó el mayor imperio de la historia occidental, pero lo construyó sobre los cimientos intelectuales de Grecia. El poeta romano Horacio lo resumió mejor que nadie. Grecia, conquistada, conquistó a su fiero vencedor. Piensa en esto. Cada vez que entras a un edificio con columnas, estás viendo Grecia. Cada vez que votas en unas elecciones, estás usando una idea griega. Cada vez que ves los Juegos Olímpicos, que se han celebrado cada 4 años desde 1896, intentando recuperar algo que existió hace 2700 años, estás viendo la huella de Grecia. Cada vez que estudias filosofía, matemáticas, medicina, teatro, arquitectura, historia, estás en deuda con Grecia. Y todo eso llegó hasta ti a través de Roma. Porque Roma, que tenía la fuerza militar para destruir cualquier cosa, tomó la decisión, consciente o no, de preservar lo más valioso que había encontrado. Lo tomó prestado, lo adaptó y lo exportó a cada rincón de Europa. La conquista romana de Grecia no fue el fin de Grecia. Fue el mecanismo por el que Grecia se convirtió en la base de la civilización occidental. Y hoy, 2200 años después, vivimos en el resultado de esa conquista, no en el resultado de la espada romana, en el resultado de la mente griega.